Bienvenidos a este nuevo webinar de la Academia Fester. El día de hoy vamos a tratar un tema interesante, un poco largo, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Yo soy Gerardo Rodríguez, el webinar es ¿Cómo elegir un sistema impermeable? Y pues bueno, estamos aquí desde las instalaciones de Henkel de Vallejo en la Ciudad de México. Entonces, pues bueno, sean bienvenidos. Vamos a dar las recomendaciones generales del webinar. Ya las conocemos, elijan un área de ser posible donde se puedan concentrar y prestar atención a la sesión. Hay un chat que ven ustedes en su pantalla abajo a la derecha, donde pueden poner sus preguntas. Las vamos a contestar al final. Entonces, en cualquier momento que ustedes sientan la inquietud de poner una pregunta, pues háganlo. Y pues bueno, al final vamos a contestar las preguntas que nos alcance el tiempo. Van a ser más de 3 o 5, eso sí, tengan la confianza. Si hay alguna pregunta que no que por alguna razón de tiempo o cualquier otra razón no se haya respondido o no se haya pasado aquí al aire, por favor me las pueden enviar de forma directa a mi correo personal. Soy Gerardo Rodríguez, mi correo es gerardo.rodriguez@henkel.com. De esta manera, pues bueno, vamos a plantear los objetivos del curso. Los objetivos del curso son 4. Vamos a conocer las tecnologías de impermeabilización Fester disponibles para la industria. Todo esto es porque si queremos elegir un sistema impermeable, tenemos que partir de qué es lo que nosotros tenemos en nuestro portafolio. También vamos a identificar los elementos de una construcción que requieren impermeabilización para que en base a ello nosotros nos hagamos una pregunta: ¿cómo hago la impermeabilización? ¿Cómo elijo el sistema impermeable para cada elemento de nuestra construcción? Por lo tanto, la respuesta que se va a dar es conocer las soluciones Fester para cada uno de estos elementos. Y pues bueno, vamos a conocer los principios básicos de por qué tomamos esa elección de elegir tal o cual sistema, ¿no? Entonces, bueno, estos son nuestros objetivos. El contenido es hablar, como ya dijimos, de las diferentes tecnologías de impermeabilización del portafolio Fester. Vamos a mostrar también un esquema de los elementos constructivos a impermeabilizar. Vamos a dar lo más importante de este webinar, es dar los criterios técnicos para elegir un impermeabilizante y responder a la pregunta en cada caso. Finalmente vamos a dar unas recomendaciones generales de aplicación de cada uno de los sistemas que nosotros vayamos eligiendo como respuesta a nuestra pregunta de cómo elegir, ¿no? Entonces, bueno, vamos a iniciar la primera parte de la construcción que nosotros nos vamos a preguntar: ¿cómo elijo un sistema impermeable? Es primero conociendo las tecnologías. Las tecnologías que Fester tiene en el mercado, pues es uno de los portafolios más robustos, más completos que hay en México. Se compone de cinco familias de impermeabilizantes basados en diferentes tecnologías. La primera tecnología son los sistemas asfálticos. Los sistemas asfálticos que tienen una permanencia en México desde hace más de 70 años, los mismos que tiene Fester. De hecho, Fester se funda en el año 49 trayendo tecnologías de ese tipo, emulsionados base agua o rebajados base solvente dentro de los asfálticos tradicionales. Posteriormente, con el crecimiento ya de la industria, de la marca y demás, se fueron desarrollando tecnologías como los mantos prefabricados, que son esos rollos que ya tienen las dos capas de asfalto, que puede ser modificado con polipropileno táctico o con estireno, butadieno, estireno, y tienen una membrana de refuerzo y un acabado que puede ser gravilla o puede tener sin acabado arenado. Estas tecnologías, digo, es una optimización de los asfálticos tradicionales y nos han simplificado mucho la manera de impermeabilizar. También hay una variante aquí que es el Fester Garden, que nos sirve para hacer azoteas verdes y todo el tipo de cubiertas naturadas. Ya más adelante, por ahí de los años 80, 90, surgen los impermeabilizantes acrílicos. En Fester contamos con los sistemas Fester Acryton, que tienen durabilidad desde los 4 a los 12 años. También contamos con un sistema híbrido, que es una
es una formulación acrílico poliuretano que mejora también las propiedades del impermeabilizante, y la durabilidad, tenemos durabilidades aquí de 10, 15 o 20 años. Y recientemente, para utilizar bajo recubrimientos pétreos, tenemos un producto que es un polimérico en dispersión acuosa. Esto es parte de los sistemas acrílicos. La siguiente tecnología son los sistemas cementosos. Los sistemas cementosos nos sirven para impermeabilizar elementos de concreto, cisternas, muros de contención, sótanos, muros Milán. En fin, vamos a verlo en algunos ejemplos. Y pues bueno, tendremos membranas cementosas flexibles superficiales, o también tenemos sistemas químicos, que son los activos de nanotecnología, que lo que nos van a ayudar es a formar conductos insolubles que van a rellenar todos nuestros capilares y toda la porosidad del concreto con estos activos insolubles. Y finalmente, los sistemas de poliuretano, que han complementado perfectamente en el portafolio, y tenemos sistemas para tránsito peatonal, para tránsito vehicular y también de alto desempeño para todo tipo de cubiertas. Entonces, bueno, con estas 5 tecnologías nosotros vamos a dar solución a prácticamente todos los problemas de impermeabilización que se nos presentan en la construcción, como pueden ser, y aquí nos lo indica, pueden ser la cimentación, los muros de contención, las cisternas, los muros, los baños y las cocinas, albercas, fachadas, terrazas y balcones, cancelería y lo que todo el mundo conocemos, que son las azoteas. El objetivo del curso, como les decía, es saber en cada uno de estos elementos qué tipo de tecnología es la más adecuada para que me solucione los problemas. Entonces, pues vamos a ir contestando estas preguntas, como la primera que se nos presenta es: ¿cómo elegir un sistema impermeable para cimentaciones convencionales? Vamos a iniciar un recorrido por nuestra construcción desde la subestructura, la cimentación, y vamos a llegar hasta las azoteas, preguntándonos cada vez cómo voy a impermeabilizar cada uno de los elementos que compone nuestra construcción. Entonces vamos a tratar de ser lo más concisos posibles, en el entendido de que es un tema muy extenso y que puede surgir muchas dudas. Entonces, bueno, vamos a iniciar en cómo elegir un sistema impermeable para cimentaciones convencionales. Muestro aquí el cuadro que ya vimos de nuestras tecnologías disponibles, y bueno, aquí con cuáles tecnologías nos vamos a ir para impermeabilizar las cimentaciones convencionales. Pues bueno, nos vamos con los emulsionados base agua, los asfálticos tradicionales, o los rebajados o base solvente. Es decir, nos vamos con una de nuestras familias tecnológicas que más durabilidad han tenido, más permanencia en el tiempo, que nos han acompañado, como les decía, en estos más de 70 años, y que han demostrado su confiabilidad y su eficacia en todo tipo de construcciones. Entonces, siguen existiendo estas tecnologías y demostrando, pues como ya les dije, su alto desempeño. Es muy importante aquí que nosotros cuando nosotros hablamos de cimentaciones convencionales, hablamos de cimentaciones, por ejemplo, de casas habitación y construcciones de este tipo, 3, 4 niveles, cuando mucho, que utilizan cimentaciones convencionales, como pueden ser de mampostería de piedra con cadena de desplante y con muros de tabique. Es un sistema convencional, que es lo más común que nosotros nos podemos enfrentar. ¿Cuáles serán? ¿Cómo elijo yo un sistema impermeable para impermeabilizar una cadena de cimentación? Pues bueno, lo que yo le tengo que pedir a un impermeabilizante en este caso es que forme una barrera impermeable en mis cadenas de desplante para que eviten la humedad ascendente. Ya lo sabemos, aquí esta flecha azul nos indica la humedad ascendente, es esa humedad que se encuentra en el subsuelo. Aprovecha la porosidad de nuestra cimentación de mampostería, se va conduciendo por el fenómeno de la capilaridad, que es decir, ascendiendo, llega al concreto, que sigue siendo poroso, y finalmente se manifiesta en los muros, provocando humedad y salitre. Entonces nosotros necesitamos de manera preventiva colocar una barrera impermeable. En este caso se coloca para que a futuro nosotros evitemos los problemas de humedad y salitre, que son dañinos. No solamente es un problema de apariencia, pueden generar un problema estructural, porque las sales y sulfatos que están disueltas en el agua del subsuelo pueden ir degradando los cementantes que nosotros utilizamos en los morteros de unión de nuestros tabiques. Entonces podemos tener un problema a futuro estructural. Es por ello que nosotros colocamos esta barrera. Como ya lo indiqué, nos vamos a ir aquí con las familias asfálticas tradicionales. Entonces, bueno, tenemos dos opciones: utilizar asfálticos emulsionados, que son los base agua,
como Fester Microsildos F, Fester Microelastic, y nosotros utilizaremos membrana de refuerzo con Fester polietileno. Si nosotros optamos por los asfálticos base solvente, pues utilizaremos el Fester VaporType 550 y utilizaremos la membrana de refuerzo de Festerfeld número 15, que es el cartón asfaltado. En este caso, nosotros haremos esta impermeabilización sobre la dala de desplante o corona de cimentación, que es el elemento de concreto. Tenemos que forrar las 3 caras, como vimos en el esquema anterior. Si nosotros optamos por un asfáltico base solvente, como las 2 opciones que tenemos, es muy sencilla la aplicación. Nosotros tenemos que poner un primario, que es Fester Hydro Primer Plus, posteriormente aplicar una capa de impermeabilizante asfáltico, base agua o base solvente, VaporType 550, Microsildos F y la membrana de refuerzo. En caso del base agua vamos a utilizar el polietileno y en caso de base solvente el Festerfeld, que es el cartón asfaltado, como ya les había dicho. Lo colocamos, lo usamos como adhesivo, el impermeabilizante, forramos la cadena y posteriormente le aplicamos encima una nueva capa de impermeabilizante asfáltico, base agua o base solvente, en el cual le vamos a dar un riego de arena, porque recordamos que a partir de aquí, como su nombre lo indica, la cadena de desplante nos va a servir para desplantar las hiladas de tabique. En ese sentido, necesitamos que la superficie tenga la suficiente aspereza para que nos dé la adherencia. Entonces le damos un riego de arena de construcción, puede ser utilizada sin problema y vamos a generar esta superficie de adherencia para desplantar nuestro muro y que no tengamos ningún problema. De esa manera, pues vamos a lograr impermeabilizar nuestras cadenas de desplante. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos ya un edificio un poquito más grande? O sea, cuando ya tenemos edificios de 10, 15 niveles y que tienen un sistema de cimentación diferente. Entonces, ¿cómo elijo un sistema impermeable para cimentaciones tipo cajón o profundas? Ahorita vamos a mostrar a qué me refiero con eso de tipo cajón. Ya no tenemos cimentaciones de mampostería, sería inviable. Entonces, el sistema constructivo es diferente. Por lo tanto, ¿cómo elijo un sistema? Pues bueno, son criterios diferentes. Entonces, nuevamente muestro mi cuadro de tecnologías y nos vamos a elegir, en este caso, nos vamos con los sistemas cementosos. Para las primeras cimentaciones, recuerda, nosotros estábamos en los asfálticos. Ahora nos vamos a las tecnologías de sistemas impermeables cementosos, que tenemos de 2 tipos, las membranas cementosas tipo flexible o los sistemas con activos de nanotecnología, los cuales nos van a dar una barrera impermeable confiable para evitar esos problemas. Cuando me refiero a cajones de cimentación, me refiero a esto. En el esquema del lado izquierdo, nosotros vemos un edificio de 8 niveles, si no recuerdo, este es un caso real, y la cimentación forma, digamos, parte de la estructura. Este tipo cajón es que realmente forma un cajón porque se hace una excavación en el terreno, el espacio que queda se rellena, se hacen muros Milán, que son los paramentos verticales que nos van a ayudar a contener el terreno en las colindancias. La losa de fondo es una losa de cimentación que tiene regularmente espesores altos, entre 20 y 30 centímetros. Entonces, este tipo de cajón que forma la cimentación es la base del edificio. También, como es una estructura, se utiliza con mucha frecuencia como estacionamiento. En algunos casos se habilitan algunas cisternas. Entonces, necesitamos que esos espacios estén impermeabilizados. Como ustedes pueden ver, el nivel freático nos puede estar generando penetraciones, fugas, que es muy común en este tipo de construcciones. Entonces, por eso les decía, ¿cómo nosotros vamos a elegir un sistema impermeable para esta estructura? Pues bueno, tenemos que pedirle técnicamente a nuestra solución que forme una barrera impermeable en los muros Milán, que son los muros verticales que vemos acá en este recuadro amarillo, y que también impermeabilice la losa de cimentación contra agua freática. En ambos casos, la zona azul es agua que está subiendo y bajando en temporada de lluvias. Ya saben, se recargan los mantos freáticos, podemos tener filtraciones al interior, si hay cisternas, podrían contaminarse o simplemente tener escurrimientos en las paredes. Entonces necesitamos que forme una barrera impermeable en este sentido, porque también estaríamos nosotros protegiendo la estructura misma del edificio, sobre todo el acero de refuerzo, que podría, si nosotros no tenemos una barrera impermeable, genera corrosión en el acero de refuerzo y a la larga también se convierte en un problema estructural.
de tal manera que los sistemas cementosos, sobre todo los de nanotecnología, nos pueden ayudar a volver impermeable la masa completa del concreto y con ello proteger el acero de refuerzo. Entonces ya vimos, tenemos dos soluciones, un sistema cementoso flexible, que es una lechada Fester CR66, y otra lechada en base a nanotecnología, que es el Fester CR Nanotech Admix, que va mezclado en la mezcla del concreto, y el Fester CR Nanotech 99, que va a una lechada posterior aplicada, ya que tenemos manifestadas esas filtraciones. Aquí vemos un ejemplo muy claro de este tipo de cimentaciones tipo cajón. Este es el muro Milán del que les hablaba, que presenta escurrimientos por penetración de agua freática. Esto se vuelve un problema, como ya les había dicho, además de ser un problema de tener el agua en el interior, también es un problema que puede generar corrosión. Aquí, pues, bueno, recordemos, los sistemas constructivos para hacer un muro cajón son ciertamente complicados y pueden tener fallas en el colado, pueden tener fallas en el vibrado, la colocación del concreto no es tan sencilla como en otros elementos. Tenemos juntas constructivas, tenemos juntas frías, en fin, podemos tener muchos defectos en la construcción que nos da como resultado estas filtraciones. Entonces, en el caso de nosotros elegir el sistema impermeable Fester CR Nanotech, que como les decía son activos de nanotecnología, que generan la obturación progresiva de los poros del concreto y todos los conductos capilares. Entonces, si nosotros aplicamos la lechada superficialmente, vamos a generar una penetración hacia el interior del muro y vamos a lograr esa obturación, la protección del acero de refuerzo. Es importante que para ello nosotros tengamos la porosidad adecuada, que se logra preparando la superficie por medios mecánicos, con un disco de punta de diamante y un esmeril. Entonces con eso se logra abrir el poro y tener una superficie sana para que penetre en nuestro sistema químico. Si nosotros tenemos entradas francas de agua, como estamos viendo en este caso, pues hay que obturarlas con el taponador de fraguado instantáneo, que es Fester CX01, que sirve para contener estas entradas, ya sean francas, que tengamos un chorro permanente, o que tengamos estas humedades, estos escurrimientos, los podemos controlar en ambos casos. Es importante que la estructura siempre esté húmeda para aplicar estos sistemas, porque son sistemas hidráulicos, son mezclas que llevan agua. Entonces vamos a ayudarle a su adherencia, a que su integración a nuestro muro sea perfecta, para lo cual tenemos que humectar. Se dice en estos casos técnicamente que humectemos el muro hasta tener unas condiciones de triple S, que es que el muro esté saturado pero que esté superficialmente seco, es decir, que no tenga escurrimientos. Y aplicamos, pues bueno, las dos manos de Fester CR Nanotech 99 de 0.75 kilos por metro cuadrado cada una, y vamos a generar la solución como vemos en la foto del lado izquierdo, el antes y el después. Son sistemas muy efectivos que logran contener este tipo de filtraciones. Entonces, bueno, ¿cómo elijo un sistema? Pues bueno, ya vimos aquí cuáles son los criterios. Son sistemas que puedan trabajar también por la cara negativa. Recordemos, en un sistema impermeable, cuando el agua, por ejemplo, en una alberca, tenemos el agua contenida en eso, esa es la cara positiva, pero si nosotros nos llega agua por el nivel freático, es decir, por la cara de adherencia, sería una presión negativa. Aquí estos sistemas trabajan contra presión negativa, lo que les da esa particularidad de ser la razón por la que nosotros los elegimos para impermeabilizar este tipo de construcción, porque ya no podemos trabajar por la cara exterior, porque pues ya se hizo una excavación, se rellenó, entonces ya no tenemos acceso, ¿no? Entonces es por ello. Vemos que nuestra siguiente elemento de la construcción es cómo elijo un sistema impermeable para un muro de contención. Es muy importante aquí tener nuevamente en el radar nuestras tecnologías, de aquí cuáles me van a servir para elegir un sistema impermeable para muros de contención. Bueno, tenemos prácticamente dos familias, dos tecnologías. Nos podemos ir con los asfálticos base solvente y con los sistemas cementosos de los que hablamos en el ejemplo anterior. Entonces aquí tenemos el abanico un poquito más abierto. ¿Por qué? Porque estos sistemas también nos van a ayudar, aquí donde dice criterios de elección, nos van a ayudar a formar una barrera impermeable que no se remulsifique. Es decir, que estos sistemas no se degradan, no se disuelven. Como están en contacto permanente con agua, ya sea por cara positiva o por cara negativa, en este caso principalmente por la cara positiva, este contacto permanente con el agua freática o de escurrimientos de los rellenos no nos van a
a provocar un reblandecimiento al impermeabilizante. El impermeabilizante lo resiste. El sistema asfáltico o el cementoso lo resisten perfectamente, no son remulsificables. Aquí es la razón para elegir estos sistemas impermeables. Por supuesto que también a futuro evitan el problema de corrosión en el acero de refuerzo, y como ya vimos, dos tecnologías nosotros podemos usar para resolver estos problemas. Por un lado, Fester C66, que es un cementoso flexible. Por el otro lado también tenemos el Fester CR Nanotech Admix o la familia del asfáltico. Fester VaporTite 550, que es un base solvente. Y no olvidar que podemos mejorar mucho el desalojo del agua si nosotros utilizamos una barrera que se llama Fester Imperdren, que es una membrana prefabricada, que es bicapa, que tiene una capa de polietileno de alta densidad con unos conos que nos separan de la superficie, que forman una pared drenante, y por otro lado tiene una capa filtrante, que es un geotextil, que lo que hace es contener los rellenos, evita que esos rellenos se vayan hacia los drenes y se obturen. Entonces nosotros tenemos ya un sistema impermeable, asfáltico o cementoso, no remulsificable, y ayudamos mucho al drenado de todos estos escurrimientos en temporada de lluvia o escurrimientos internos naturales en todo el año. Ayudamos a desalojar esa agua con este Fester Imperdren, que nos ayuda precisamente para eso. Se coloca eso previo a la colocación del relleno. Recordemos que los muros de contención se elaboran sobre excavaciones y después ya se rellenan. Como vemos aquí, en este ejemplo vemos los dos casos. Vemos el asfáltico, base solvente, que es el VaporTite 550. Esto es una excavación. Se hace de manera preventiva, después se rellena, se coloca, como vimos, el Fester Imperdren, y ya vamos a evitar el contacto permanente del agua. Aunque el sistema que nosotros colocamos sabemos que no se remulsifica, que puede permanecer ahí mucho tiempo. También recordemos que estos sistemas, en estas condiciones contra muros de contención, jamás le podremos dar mantenimiento. Entonces tenemos que hacerlos bien y a la primera, y nosotros en Fester, con las tecnologías disponibles, les ayudamos con estas soluciones para que se haga de esa manera bien y a la primera, porque sabemos que no vamos a poder tener mantenimiento. Entonces, ya sea asfáltico o ya sea cementoso flexible, aquí vemos igual, esta es una construcción que se hizo la edificación del muro, la excavación, y que posteriormente esto va a ser rellenado hasta este nivel, aquí donde se ve que es como un 80 aproximadamente, que va a tener relleno, un jardín. Entonces es importante que nosotros impermeabilicemos para que no tengamos la penetración del agua interior. Si nosotros utilizamos Fester VaporTite 550, recordemos, es un base solvente, preferentemente que los muros ya tengan 28 días de secado para que no contengan humedad y nuestro sistema pueda adherir perfectamente. Entonces utilizamos un primario, que es Hydro-Primer Plus, y después colocamos dos capas de impermeabilizante de 0.75 litros por metro cuadrado cada una. En el caso del CR66 no requiere primer, es muy sencilla la aplicación, se aplican 2 manos de 2 kilogramos por metro cuadrado cada una. En ambos casos se puede colocar, como había mencionado, el Fester Imperdren, y mejoramos con ello el desalojo rápido y eficaz del agua. La siguiente pregunta es: ¿cómo voy a impermeabilizar? Nada más que aparezca mi pantalla. ¿Cómo voy a elegir un sistema impermeable para cisternas? Aquí nuevamente acudimos a nuestro cuadro de tecnologías, y de todas estas tecnologías y estos sistemas, los que más me van a funcionar, los más adecuados, son los sistemas cementosos. Ya vimos el Fester CR66 y ya vimos algo también de los sistemas activos de nanotecnología, el Fester CR Nanotech 99. Las dos soluciones nos van a funcionar. ¿Por qué? Aquí hay un criterio nuevo. Es muy importante que nuestra barrera impermeable, como vemos aquí, evite la pérdida de agua, es decir, del interior al exterior, pero que también nos formen una barrera por la cara negativa contra la penetración del agua freática. Recordemos que estas cisternas están expuestas a los niveles freáticos, como vimos en nuestra cimentación tipo cajón. Entonces es importante protegerlas, y con sistemas que tengan resistencia para cara positiva y cara negativa, ¿no? Para presión positiva y presión negativa, que sirvan sobre todo en inmersión constante. Y algo bien importante que en Fester tenemos que estén certificados para estar en contacto con agua potable y que no contengan VOCs,
durante su aplicación para que protejamos la integridad de los aplicadores y posteriormente la calidad del agua. Entonces, en este sentido, estos productos, estas tecnologías que nos facilitan, que cumplen con todos esos requerimientos y que me dan respuesta a cómo elijo mi sistema impermeable, pues bueno, en este caso es con Fester CR66, Fester CR Nanotech Admix, integrado a la mezcla, o el Fester CR Nanotech 99 Plus. Con estos sistemas nosotros vamos a lograr cumplir con estos requerimientos. Aquí vemos la aplicación de los mismos, como decía, se tiene que hacer por la cara interior porque vamos a contener el agua potable. Entonces, es por ello que se trabajan, se hacen, en el caso de CR66 son 3 capas, en el caso de, como vemos del lado derecho del Nanotech 99, son 2 capas. Tenemos que abrir poro por medios mecánicos, como ya mencioné, en el caso de los muros Milán, obturar las entradas francas de agua con CX01, en este caso también hacer tratamiento de las juntas frías, como este es un tanque a cielo abierto muy grande. Bueno, se hizo el colado en dos tiempos, genera una junta fría, hay que tratarlo, hay un método descrito en nuestras fichas técnicas que es colocar un dry pack, abrir un cajón, colocar el dry pack y con eso vamos a lograr la hermeticidad que se requiere. Mantener el concreto en estado saturado superficialmente seco para hacer la aplicación y posteriormente ya sabemos aplicar 2 manos de Fester CR Nanotech 99 de 0.75 kilogramos por metro cuadrado cada una. Ese, digamos, es como que el resumen. Los detalles técnicos están en nuestras fichas. Aquí lo que tratamos es demostrar algunas soluciones. El grado de detalle no podemos llegar a tanto. Sin embargo, les recuerdo que siempre tenemos la información técnica disponible en nuestra página web, donde se detalla cada uno de estos procesos. Por otro lado, si nosotros tenemos el requerimiento de cómo voy a elegir un sistema impermeable para charolas y muros de baño, es importante nuevamente mostrar las tecnologías que tenemos en nuestro portafolio y de aquí cuáles son las que a mí me dan respuesta para impermeabilizar unas charolas de baño y unos muros. Entonces, ¿cómo lo elijo? Pues bueno, elijo asfálticos base solvente, la nueva tecnología acrílico que es polimérico en dispersión acuosa y las membranas cementosas. ¿Por qué razones tengo estas variantes? Ya vemos, es importante en un portafolio tan robusto como el de Fester. Siempre tenemos varias soluciones, eso es importante. Entonces, ¿cuáles son las razones de que voy a poder utilizar estos 3 sistemas? Bueno, primero porque los 3 me forman una barrera impermeable, flexible y que no se remulsifica. Es decir, o sea, puede estar en contacto permanente con agua, no se remulsifica. Un concepto también importante es que para elegir uno de estos sistemas impermeables es que deben de funcionar bajo recubrimientos pétreos. Aquí, pues bueno, nada más como paréntesis, sabemos que si ponemos nosotros un sistema base agua, no sé, un acrílico o un asfáltico con microsildos F, a la larga vamos a tener una remulsificación, un reblandecimiento del producto. Se va a empezar a reblandecer y lo vamos a perder. Entonces, no todos los sistemas impermeables funcionan bajo recubrimientos pétreos. Sin embargo, bueno, sí tenemos 3, inclusive hasta la familia de los poliuretanos tiene esa capacidad. Entonces, bueno, vemos nuestro abanico, hay varias soluciones, podemos elegir cualquiera de ellas y podemos elegir un Fester CR66 cementoso, un Vaportite 550 que es un asfáltico, o un sistema polimérico en dispersión, que es el reciente lanzamiento, es un Fester CL52. En relación a este último producto, aquí vemos es de color azul. Ver la aplicación es relativamente sencilla, se aplica sobre muros y sobre la charola de baño. ¿Por qué los muros? Porque, recordemos, son zonas húmedas y las tuberías, como vemos del lado derecho, podrían en algún momento tener alguna falla, alguna fuga. Entonces es importante también, y sobre todo por el escurrimiento igual de la regadera, impermeabilizar también los muros. Aquí vemos las 2 imágenes, una corresponde a Fester CL52, la otra corresponde a Fester Vaportite 550 y el procedimiento, pues bueno, es relativamente sencillo, es limpiar y preparar la superficie, hacer un refuerzo de puntos críticos, sellando todas las aristas y cordones con Supersil P, el perímetro de la coladera. También se colocan unas tiras de Fester CL52 reforzado con membrana Revoflex. Posteriormente el producto nos da la oportunidad de hacer el primario con el mismo material, es decir, hacemos una dilución de Fester CL52 con agua en relación 1:2
lo dejamos secar y posteriormente aplicamos 2 manos de Fester CL52 de 0.5 litros por metro cuadrado cada una y le damos un riego de arena para que nosotros mejoremos la adherencia. Como vemos aquí en el sistema VaporTite, es un sistema asfáltico, se le da un riego de arena para que pueda recibir los acabados cerámicos de la naturaleza que fueren. En este caso es un porcelanato que es muy liso, entonces, bueno, conviene mejorar esas cualidades de la adherencia, por lo tanto se da este riego de arena y que eso facilita la adherencia de prácticamente cualquier material y los hace que funcionen adecuadamente. Cualquiera de las dos tecnologías nos ayuda para solucionar el problema de charolas y muros en baños. Entonces, vemos que seguimos utilizando nuestras soluciones y el siguiente elemento constructivo es cómo elijo un sistema impermeable ahora, pero para jardineras. Vemos que las jardineras son un elemento decorativo muy bonito, pero que genera muchos problemas si no se resuelve adecuadamente. Entonces, muestro el cuadro de tecnologías y para elegir el sistema adecuado para jardineras, pues vemos que nuestras posibilidades igual son diferentes. Seguimos acudiendo a los rebajados o bases solvente como VaporTite 550. Aparece aquí que ya podemos tener como soluciones los 3 prefabricados, sean modificados con APP, con SBS o el Fester Garden, sobre todo porque tiene un aditivo antirraíz que va a evitar que la raíz llegue al impermeabilizante y lo pueda perforar. Por otro lado, también seguimos utilizando las membranas cementosas. ¿Por qué? Pues porque el Fester CR66 forma barrera de vapor. Entonces tenemos aquí que todos nuestros sistemas logran esa condición importante técnica que nos va a ayudar al proceso de elección. ¿Cuáles son los criterios que nosotros tomamos como base para elegir estos sistemas? Es que, bueno, necesitamos nosotros formar una barrera impermeable flexible que no sea remulsificable. Es decir, ya vimos, necesitamos un producto insensible al agua. En este caso, debe funcionar bajo inmersión constante porque una jardinera tiene agua casi de manera permanente, ¿no? Depende mucho del regado y demás, pero podemos afirmar que es una condición de inmersión constante. Por lo tanto, como ya vimos, tenemos 3 opciones: los cementosos flexibles como Fester CR66, el sistema asfáltico base solvente que es VaporTite o el sistema prefabricado Fester MIP APP o SBS o Fester Garden. Entonces aquí el abanico que tenemos es muy amplio, tenemos varias soluciones, todas ellas efectivas. Y vamos a ver el ejemplo de cómo se resuelve, digamos, con un VaporTite 550. Entonces, el procedimiento. Una razón técnica también, ya que tenemos las tecnologías, también a veces tenemos que preguntarnos cómo son las condiciones de la obra para elegir un sistema u otro. Aquí era muy importante porque esta jardinera, que es bastante convencional, pero tenía un elemento, tenía este cambio de nivel. Prácticamente tienen como un escalón interior en todo el perímetro. Entonces eso, por ejemplo, dificulta. No es que no se pueda, sí se puede poner un sistema prefabricado, pero dificulta su aplicación. Entonces necesitamos un sistema que forme piel. Es un sistema líquido con el que podamos hacer el recubrimiento perfecto de todos esos cambios de dirección. Entonces para eso son más manejables, digamos, los sistemas líquidos. O tipo pastoso como VaporTite 550 o como el Fester CR66, digamos que lo podríamos haber hecho. En este caso estamos poniendo el ejemplo del VaporTite 550. Como ya vimos, es un sistema muy maleable, muy manejable, que se puede adaptar a prácticamente cualquier tipo de superficie. Entonces por ello es mucho más fácil recubrir estos cambios de dirección. El procedimiento, pues ya lo vimos, es reforzar los puntos críticos con VaporTite 550 y membrana de refuerzo, utilizar previamente su primario, el Fester Hydroprimer Plus, y después colocar el sistema a 2 manos con membrana de refuerzo. Para cada mano utilizamos 1 litro por metro cuadrado. El acabado en este caso se requiere que sea arena sílica porque protege a nuestro impermeabilizante de los trabajos posteriores de la colocación de la jardinería. Sin embargo, también recordar que se puede utilizar el Fester Imperdren, que ya habíamos hablado de él, que es esta membrana bicompuesta, que tiene por un lado la parte plástica de polietileno de alta densidad que forman los conos, que elevan el sistema y que permiten que fluya el agua por la parte inferior, que se desaloje muy rápido. Y por otro lado, la parte de la capa de geotextil que forma esa barrera que evita que se pierdan los finos,
de nuestro sustrato y que se vayan al drenaje. Y con ello posiblemente la obturación de todo nuestro sistema de drenaje. Entonces aquí estamos protegiendo a nuestro impermeabilizante por un lado, facilitando el drenado y evitando que se pierdan los finos, con el mismo principio que se tiene en las azoteas verdes. Entonces es muy importante aplicarlo. Si lo pueden colocar, siempre será de gran ayuda para que nosotros no solamente tengamos plantas sanas, sino que también tengamos un sistema de desalojo de agua rápido, eficiente y que no arrastre los finos. Entonces, bueno, aquí vemos cómo se resuelve. Se podría resolver, como vimos, igualmente con Fester CR66. En este caso en particular, un poco difícil con las membranas prefabricadas. También la siguiente diapositiva nos manifiesta la inquietud de cómo elijo un sistema impermeable ahora para terrazas. Para terrazas, nosotros mostramos nuestro portafolio de opciones, nuestro abanico de posibilidades, y en las terrazas igual tenemos opciones un poco diferentes. Ya nos aparecen los sistemas de poliuretano, que también ya los habíamos podido utilizar en algunos casos anteriores, pero bueno, en este caso lo dejamos para terrazas. El sistema asfáltico base solvente sigue apareciendo, es un sistema muy recurrente, muy presente. Les decía que tienen 70 años, más de 70 años en el mercado, han sido muy eficientes, entonces seguimos utilizando esa tecnología. Y también, por supuesto, los prefabricados modificados con APP o con SBS nos dan una solución. Depende mucho de las condiciones, o sea, ya que tenemos la tecnología que más o menos que nos resuelve los problemas para elegir el sistema impermeable, pues hay que analizar la situación, ¿no? Como les decía, nuestros criterios de elección. ¿Cuáles serían? Primero, que necesitamos que nuestra barrera impermeable pues, sea flexible y que no sea remulsificable. ¿Por qué? Que sea flexible, porque en este caso una terraza, recordemos, son espacios abiertos al exterior, reciben gran cantidad de insolación y en la noche frío, entonces están trabajando continuamente, tienen movimientos diferenciales. Entonces necesitamos sistemas que puedan absorber esos movimientos, ¿no? Entonces, dependiendo mucho del tamaño, las dimensiones, las condiciones, pues bueno, vamos a elegir los sistemas que ya teníamos. También, por otro lado, recuerden la condición de voy a elegir este sistema porque nuestro sistema también debe de trabajar bajo inmersión constante, cosa que también ya limita mucho de nuestro portafolio. Entonces, ¿cuáles son los sistemas que nos dan esas condiciones para que sean elegidos? En este caso, pues bueno, son el Vaportite 550, los Fester MIP, los prefabricados APP o SBS y el Fester C. De esta manera, pues vemos que las terrazas, como en este caso, hay que analizar. Les decía que nosotros en este webinar tratamos de mostrar la mayor cantidad de soluciones. Sin embargo, siempre conviene, además de que ya tenemos la tecnología, analizar las condiciones adecuadas de cada obra, porque eso nos hará finalmente que les demos a ustedes las herramientas para elegir un sistema u otro. Por ejemplo, en este caso, si nosotros tenemos una terraza que va a tener un deck, por ejemplo, que ahora son como muy comunes en los edificios que tienen amenidades en las azoteas, que tenemos zonas de deck, zonas de jardinera, zonas que son de pasto sintético. Entonces, toda esta combinación nos va a hacer que elijamos un sistema u otro. Por ejemplo, si nosotros vamos a construir un deck, ya sea de madera natural o de madera sintética, de esta que existe actualmente, es importante que analicemos toda la soportería. La soportería, si bien no podemos prescindir de ella, hay que tratarla. Entonces, a veces los sistemas líquidos o pastosos nos ayudan a detallar mucho mejor cada uno de estos elementos, de tal manera que en este caso se optó por utilizar un asfáltico base solvente para que nosotros pudiéramos recibir adecuadamente cada una de estas soporterías. Primero ya el procedimiento se sella con Supersil P, con poliuretano, y posteriormente se pasa el impermeabilizante Vaportite 550 sobre unos 10 o 15 centímetros arriba de cada soporte. Entonces hay que hacer ese trabajo con mucho detalle. Aquí vemos el procedimiento, pues prácticamente es el mismo, es tratar los puntos críticos con Vaportite 550 en Fester Flex. Acá cada soporte le vamos a poner también el sello de poliuretano, utilizar el primario, Hydroparamer Plus, y luego la colocación de 2 manos de Vaportite 550 con la membrana de refuerzo Fester Flex, y finalmente darle la capa de protección de la arena sílica para proteger a nuestro sistema de los trabajos que se van a hacer posteriormente de colocación de la duela de madera o de las jardineras, en fin, todo lo que nosotros podemos hacer
posteriormente que sea algún motivo de riesgo para nuestro impermeabilizante. Por otro lado, si esas mismas terrazas nosotros ya tenemos espacios más grandes, no tenemos soportería, son espacios más planos, lo que nosotros sugerimos en este caso es que se utilicen los prefabricados, que son sistemas mucho más adecuados para áreas libres, que no van a tener, digamos, tanta soportería. Y aquí vemos la colocación, por un lado, de baldosas de concreto y en la foto a la derecha, placas de mármol. En cualquiera de los dos casos están colocadas sobre prefabricado. Aquí es un gravillado blanco y en el otro es un arenado nada más. Entonces es muy importante también esto. Les decía, ya que tenemos las tecnologías que nos van a resolver los problemas, la pregunta de cómo elijo mi sistema impermeable también tiene mucho que ver con conocer las condiciones de la obra. Entonces es por ello que en algunos casos vamos a optar por un sistema y por otro. La eficiencia, la durabilidad y la eficacia de nuestro sistema pues va a ser siempre buena porque se analizaron correctamente todas esas condiciones. Entonces, bueno, aquí se colocó sobre prefabricado, funciona perfectamente, es un Festermit 10 APP, fibra poliéster de 4 milímetros de espesor. Entonces se coloca el mortero, aquí llevamos un mortero de adherencia, y pues bueno, se puede colocar perfectamente sobre nuestra membrana prefabricada. Ahora bien, en el caso de, digamos, el tema un poquito más amplio, que es el de cómo elegir un sistema impermeable para azoteas, aquí, bueno, les recuerdo que hemos dado varios webinars tratando el tema desde varios puntos de vista. Hemos hablado de tecnologías como acrílicos, hemos hablado de prefabricados, hemos hablado mucho de este tema, los poliuretanos también los hemos tratado, hemos hablado de roofing, de alto desempeño. En fin, entonces lo que ahora corresponde, más que tratar nuevamente todos los webinars que tenemos, es hacer un resumen de todas estas soluciones, porque aquí se nos amplía por mucho nuestro portafolio. Prácticamente podemos utilizar todo, excepto el punto 4 de los sistemas cementosos. Como podemos ver aquí, nosotros podemos utilizar prácticamente todo el portafolio para nuestras azoteas. Entonces aquí sí conviene preguntarse mucho con detenimiento cuáles son nuestros sistemas constructivos, cuáles son las condiciones de la obra. Y visto en resumen, nuestros criterios de elección aquí son muy amplios. Entonces tenemos que hacer un análisis más detallado. ¿Es mantenimiento o es obra nueva? ¿Qué tipo de estructura tenemos en la edificación? Por ejemplo, si es prefabricada, tenemos que variar nuestro sistema. Tenemos que utilizar sistemas prefabricados, por ejemplo. ¿Qué tipo de losa? Si tenemos losa maciza, losa acero, viga de bovedilla, losa reticular, en fin, todo esto son condicionantes que nos van a llevar a elegir un sistema u otro. La zona geográfica también, zonas de mucho calor, zonas de mucho frío también intervienen en el comportamiento de los materiales, entonces lo tenemos que hacer. Si tenemos condicionantes de reflectividad, sobre todo en zonas de calor, necesitamos superficies reflectivas que optimicen la temperatura del interior. También si tenemos requerimientos de ahorro de energía o aislamiento térmico, si es un tema que lo vamos a hacer nosotros mismos, si vamos a tener tránsito peatonal intenso, si vamos a tener tránsito vehicular, y también cuando estamos buscando alguna durabilidad o alguna garantía específica. Entonces son criterios, todos ellos importantes. Vamos a tratar de darle con este cuadro resumen, de darle respuesta a los más importantes. Por ejemplo, si nosotros trabajamos, ya vemos en este cuadro, están nuestras 4 tecnologías de sistemas asfálticos, sistemas prefabricados, sistemas acrílicos y sistemas de poliuretano. Entonces, ya que tenemos nuestras tecnologías, vamos a mostrar los rasgos más interesantes o más destacados, digamos, de las tipos de condiciones a las que nos podemos enfrentar. Si nosotros tenemos una losa monolítica, por ejemplo, pues vemos que prácticamente todos los sistemas nos funcionan. Son losas muy estables, son condiciones que facilitan, digamos, el uso de cualquier sistema.
Cambian las condiciones cuando ya tenemos una losa prefabricada, es decir, es un sistema prefabricado, es la suma de varios elementos, vigas T, vigas T, vigas I, hacen que nuestro sistema empiece a comportarse de manera, hablo del sistema constructivo, empieza a comportarse de manera diferente. Tiene movimientos diferenciales, puede tener asentamientos, en sismo estos elementos se manifiestan de manera diferente, entonces aquí tenemos ya que utilizar, por ejemplo, los sistemas prefabricados que por la robustez que tienen, el espesor muy amplio, la membrana de refuerzo que es de 180 gramos por metro cuadrado, de poliéster, en el caso de que así lo sea, esos sistemas nos ayudan mucho a resolver los problemas de las losas prefabricadas. Por ejemplo, hospitales, centros comerciales que utilizan ocasionalmente este tipo de estructuras, pues nos ayudaría mucho a resolver los problemas si nos vamos con estos sistemas. No lo podríamos hacer con otros sistemas, por ejemplo los asfálticos, porque tenemos una membrana. Recordemos aquí, a lo que más nos vamos a exponer es a movimientos y esfuerzos a la tensión. Estos movimientos entre los elementos prefabricados nos van a generar una tensión que posiblemente no lo resista nuestro sistema asfáltico tradicional. Entonces recurrimos a sistemas más robustos que sí lo pueden hacer. En el caso, por ejemplo, que nosotros tengamos la condicionante de cómo elegir un sistema altamente reflectivo, pues bueno, nos vamos a los acrílicos, nos vamos a la línea Fester Acryton o al Acryton híbrido blancos en ambos casos, o a los sistemas de poliuretano de alto desempeño. Ya sabemos que aquí tenemos condiciones de reflectividad en los colores blancos arriba del 90%, lo cual nos van a ayudar a cumplir con esos requerimientos, a hacer más confortables los espacios interiores. También cuando tenemos la condicionante de ahorro de energía, bueno, recordar que Fester Acryton está certificado por FIDE en la durabilidad de 4 a 8 años, 4, 6 y 8 años en el color blanco. Está certificado por FIDE para que contribuyen al ahorro de energía en las construcciones. Entonces, bueno, no perder de vista eso. También si queremos, como vimos en el webinar pasado, hacer sistemas roofing de alto desempeño, pues bueno, nos vamos nuevamente a las capacidades técnicas de los prefabricados, lo que hemos visto, la resistencia a la tensión, esa robustez que nos ayuda a resistir también un poco de tránsito peatonal, moderado, y junto que recuerden que podemos poner capas de aislante térmico debajo y podemos recubrir algunas cubiertas metálicas, lo cual nos ayudaría a utilizar esta tecnología de prefabricados. Son muy compatibles con todo ello, y si tenemos esta condicionante, pues nos vamos por estos sistemas. Por otro lado, si nosotros tenemos azoteas con tránsito peatonal intenso, pues nos vamos a la tecnología de los sistemas de poliuretano. Los sistemas para tránsito peatonal nos van a ayudar a resolver esta condicionante. Si nosotros tenemos tránsito vehicular, como se utiliza ya recientemente en los centros comerciales, que tenemos grandes estructuras que habilitan varios pisos de estacionamiento, pero sobre todo el piso superior, en ese caso vamos a utilizar los sistemas para tránsito vehicular. Y si nosotros tenemos la condicionante o cómo elijo un sistema que tenga una durabilidad promedio más alta, pues bueno, nos vamos a ir con los prefabricados APP, que tenemos el sistema de 15 años. También nos vamos con los Fester Acryton, por ejemplo, el acrílico que tiene una durabilidad ya garantía de 12 años, el híbrido que podemos tener garantía de 10, 15 o 20 años, los cuales ya nos ponen en otro rango, lo mismo que los sistemas de alto desempeño de poliuretano. Entonces, si nuestra condicionante es tener una garantía muy larga, nos podemos ir por estos sistemas. Entonces, ustedes ven, todo esto, la finalidad de mostrar este cuadro es como se dice en las cuestiones legales, es enunciativo, más no es limitativo. Digamos, sí podríamos hacer algunas otras combinaciones, es posible que utilicemos otros sistemas para otras condiciones, pero sí se necesita como que conocer a detalle cuál es la utilización. Entonces les digo, no es limitativo, es meramente enunciativo, ¿no? Entonces, finalmente, pues bueno, vemos que para azoteas verdes tenemos nuestro Fester Garden. Si ese fuese el requerimiento, como lo elijo, pues ya tenemos, si tengo que hacer un jardín en la azotea, ya sea intensivo o extensivo, pues ya tenemos un sistema para ello. Si la cubierta es metálica, tipo industrial, pues ya sabemos, nos vamos con los sistemas que forman piel, como son toda la familia Fester Acryton, el Acryton híbrido,
y los sistemas de poliuretano. Todos ellos ya vemos son membranas líquidas que se adaptan a las condiciones, si es que el caso fuera que la lámina es acanalada. Estas cubiertas metálicas quedan perfectamente protegidas de corrosión, bajan un poco el ruido de la lluvia con estos sistemas. Entonces es importante que nosotros aquí tomemos esa propiedad, la de ser una membrana líquida que se adapta a todas las condiciones de nuestra superficie a impermeabilizar. Y finalmente, si nosotros tenemos un sistema que requiere trabajar bajo teja o bajo ladrillo, recuerden, es como si fuera inmersión constante. Nos vamos a la tecnología de los asfálticos base solvente, los prefabricados APP o SBS y las tecnologías de poliuretano. Recordemos aquí, estamos hablando bajo teja, ciudades coloniales, hoteles en la playa o simplemente un enladrillado. Hay todavía algunas ciudades que constructores hacen su azotea y quieren por cuestiones estéticas o por hábito de construcción ponerles encima un enladrillado, un sistema de baldosas o cualquier tipo de construcción. En este caso necesitamos sistemas más adecuados para que resistan inmersión constante. Entonces es por ello que utilizamos todos estos materiales que no son remulsificables. Entonces, bueno, les decía que de esta manera quise hacer nada más un resumen, terminar con esto porque en las azoteas nos llevaría mucho tiempo. Vamos a seguir tratando el tema, visto desde el tema constructivo por un lado, visto desde el tema de la tecnología, pero siempre habrá temas por analizar en este caso, ¿no? Entonces, les recuerdo, ya casi llegando al final, que las recomendaciones. Se hizo esta presentación, como dije, es de manera enunciativa, no es limitativa, pero para casos específicos de sus proyectos, obra nueva o mantenimiento, ya saben, acudir a nuestra red de distribuidores. Con ellos podrán analizar todo lo que se revisó aquí, se manifestó. Ustedes podrán compartirnos cuáles son las condiciones, cuál es su requerimiento y cómo vamos a resolver, cómo vamos a elegir juntos un sistema impermeable. Entonces, con su distribuidor lo pueden hacer. Recuerden que también cuentan con el servicio de la gerencia técnica, que está en la línea Fester, esa que es 800-337-8377. Ahí también encontrarán apoyo y, pues bueno, no olviden que nuestra página web www.fester.com.mx van a encontrar también muchas respuestas, hay artículos, ahí están las fichas técnicas, hay soluciones, en fin, está nuestro directorio de distribuidores y pues bueno, van a encontrar ahí todo el apoyo que ustedes requieran para solucionar y para dar respuesta adecuada a esa pregunta que se hacen ustedes con mucha frecuencia: ¿cómo elijo un sistema impermeable? Entonces, bueno, vamos a pasar a sus preguntas. Muchas gracias por su paciencia. Entonces, vamos a contestar primero la pregunta. Gracias, Carlos Rosado. Pregunta: ¿qué sistema de impermeabilización para la cimentación de un cubo de elevador que va a estar en el patio de una escuela? Ya tenemos la mecánica de suelos y el nivel freático viene a más de 4 metros de profundidad. Bueno, mira, Carlos Rosado, retomando un poco lo que se mencionó, supongo que los cubos de elevador son de concreto, entonces tenemos aquí, y si el nivel freático está a más de 4 metros, digamos que la presión negativa será relativamente poca, ¿no? Entonces, bueno, tienes dos opciones: utilizar, la primera siempre va a ser el CR Nanotech 99, esa siempre es el caballito de batalla para fosos de elevadores de concreto. Pero tienes también la opción del Fester CR66. Pero sí, de entrada, así como de catálogo, es el Fester CR99 Nanotech. ¿Cuánto dura una impermeabilización profunda o de cajón? Bueno, mira, Alejandro nos pregunta si la hacemos con Nanotech 99, como se integra al concreto, podríamos decir que pues va a durar lo que dura el concreto. En ese sentido, digo, quizás si el concreto empieza a manifestar algún asentamiento, una grieta, una fisura nueva, eso ya quizás no lo resuelva el sistema, pero es un sistema que el Nanotech 99 que se integra al concreto, pues puede integrarse a la durabilidad misma del concreto, digo, excepto por alguna falla puntual. Entonces va a durar lo que dure el concreto.
Jorge Francisco Liévano nos pregunta, ¿para el uso de sistemas o albercas podría funcionar el CR65? Mira, Jorge Francisco, es recomendable utilizar el CR66. El CR65 en principio lo vamos a dejar para problemas de humedad y salitre en muros. Y recordar que las albergas, como están a cielo abierto, pueden ejercer muchos movimientos diferenciales y preferimos en ese caso utilizar el sistema flexible del Fester CR66 o el CR99 Nanotech, ¿no? El CR65, al no ser un sistema flexible, puede sufrir por esas condiciones de intemperie. Entonces, mejor nos vamos con el 66, Jorge Francisco. José Ángel Bello nos pregunta, ¿qué tipo de impermeabilizante recomiendan poner en una terraza abajo de material cerámica y en las juntas del piso? Bueno, abajo de un material cerámico, como vimos, José Ángel, se recomienda los no remulsificables. Partimos, por ejemplo, del prefabricado Fester MIP. El 15 años es el más recomendable. Entonces, eso lo puedes utilizar bajo el material cerámico. Y en las juntas, mira, yo te recomiendo que, la membrana va a resolver el problema de impermeabilización. Lo que siempre se recomienda como constructor en las juntas del piso es que no las hagas a hueso. Como son terrazas que están expuestas al sol y a los cambios de temperatura, se contraen en la noche, se expanden en el día. Lo ideal es que las juntas le permitan ese movimiento al acabado cerámico. Yo he visto acabados cerámicos que ponen a hueso y que con el paso del tiempo, no sé si hacen el efecto de las banquetas, cuando no hacen bien las juntas de control, se tienden a levantarse. Entonces, lo importante es que estas juntas tú las hagas de varios milímetros, no sé, 3, 4 milímetros, y que esas juntas pues, se resuelven de manera convencional con este mortero para juntas. En caso de que se vayan degradando, les vas dando mantenimiento. Pero sí es importante, José Ángel, que que tengan juntas abiertas, mínimo 3 milímetros, 4. Nunca ponerlo a hueso el material cerámico. Sí, muchas gracias. Escaleras que estén también a la intemperie deben impermeabilizarse. Pues sí nos ha tocado el caso. Sí depende mucho de lo que haya debajo, ¿no? O sea, haz de cuenta si Jesús Herrera, si la escalera está, digamos, en una azotea y va de una azotea a otra, por ejemplo, no hay requerimiento, digamos, en el sentido, se haría por protección misma de la escalera, no sé, para que el acero no caiga en un proceso de corrosión, de oxidación, en fin, la proteges, ¿no? Utilizas un acrílico y la proteges muy bien. Ahora, depende mucho de que si esa escalera por algún motivo puede ser entrada de agua, pues sí, hay que revisar las condiciones. Pero en general depende mucho de las condiciones, Jesús. Si las escaleras que dan a la intemperie se deben impermeabilizar, depende si la quieres autoproteger y en qué condiciones se encuentren, si es que hay algo debajo que haya que proteger, pero sí se pueden impermeabilizar. Roberto Valerio nos pregunta, al colocar el impermeabilizante prefabricado gravilla roja, ¿puede recibir acabados cerámicos? Ya que se tiene el prefabricado liso, ¿o puede recibir en ambos casos estos acabados? Sí, Roberto, sí, el prefabricado gravilla roja o blanca puede recibir los acabados cerámicos, sí, no tienes problema. La gravilla te ayuda como capa de adherencia. Entonces sí, es lo más recomendado. También lo puedes hacer como preguntas sobre el liso, pero tienes mejores condiciones sobre la gravilla que te forma esa capa para que adhiera mejor el mortero y lo resuelvas de manera más integral. Entonces sí, la primera opción, la gravilla, es mejor que el acabado liso. Nos pregunta también nuevamente Roberto Valerio, ¿el impermeabilizante 099 Nanotech puede ser utilizado en losas de cimentación o solo en muros? Roberto, gracias por la pregunta. Sí se puede utilizar en losas de cimentación. Quizá nada más hay que revisarla.
Digo, ¿por qué sí? Pues porque es una estructura que no está a la intemperie, o sea, es una estructura que está en el piso. Vamos a impermeabilizarla, vamos a generar esa penetración, vamos a impermeabilizar la masa, proteger el acero de refuerzo y más considerando que es la losa que está en contacto con el terreno. Entonces sí, nada más revisar, Roberto, porque yo me he enfrentado que hay juntas constructivas en esas losas de cimentación a veces, no sé, puedes tener una junta, entonces, a veces también les hacen juntas de control, entonces conviene hacer el tratamiento integral porque te puedes encontrar o juntas de control o juntas constructivas. En ese caso, pues conviene tratarlas, pero sin embargo, la losa sí le ayuda mucho que tú le pongas R99 porque vas a proteger tu acero de refuerzo y ya después el tema de las juntas se resuelve con dry pack o con algún otro sistema. Principalmente el dry pack es el que nos puede ayudar, pero sí, sí se puede utilizar en losas de cimentación, Roberto. Es como si fuera el caso de una cisterna que estás en el piso más inferior de una construcción y está habilitada la losa de cimentación como cisterna. Sí, es frecuente, Roberto. Muchas gracias por la pregunta. Y bueno, pues muchas gracias. Llegamos a tiempo al final de este webinar. Espero les haya resultado interesante, le hayamos podido dar respuesta a algunas inquietudes de cómo impermeabilizar algunos elementos de la construcción. Entiendo que es un tema largo, pero si les queda alguna duda, alguna pregunta, si tienen precisamente esta inquietud de cómo impermeabilizar algo que no se tocó en el webinar, por favor, pues ya saben, háganos llegar en cualquiera de nuestras plataformas que están disponibles para ustedes. Nos pueden seguir en la página web, que es www.fester.com.mx. Recuerden que estamos en Facebook, es como Fester México. Ahí también se postean algunos temas de interés, algunos temas técnicos, lanzamientos de productos, promociones. Lo mismo que en LinkedIn, también ahí es una plataforma de comunicación. También se emplea como para externar dudas, contestarles. Entonces, bueno, no dejen de utilizar estas redes sociales. YouTube, que, pues bueno, por supuesto que es importante porque cada vez hace más robusta la presencia de Fester porque todos estos webinars se graban, se suben a esta plataforma y ahí ustedes los pueden consultar. Yo les decía que esta última parte de cómo elegir un impermeabilizante para azoteas, pues van a encontrar ustedes ya en la plataforma temas muy, muy desarrollados como azoteas verdes, como impermeabilizantes acrílicos, impermeabilizantes prefabricados, CR Nanotech. O sea, hay muchas soluciones que se ven ya en esos webinars y que seguramente van a complementar lo que aquí, quizá por cuestiones de tiempo y por lo extenso del tema, no pudimos tocar a detalle, pero ya se trató o se va a seguir tratando en temas a futuro, ¿no? Entonces, pues consúltenla, véannos ahí. Y ya saben, el contacto también para cualquier duda que también les haya generado, además del mío, es el capacitación-medio fester@henkel.com, donde también todos los temas relacionados con la Academia Fester ahí pueden ser resueltos. Y finalmente, pues bueno, les doy las gracias. Yo soy Gerardo Rodríguez y mi correo personal es gerardo.rodriguez@henkel.com, en donde con gusto le daré respuesta si es que se quedó alguna duda por ahí. Entonces, bueno, me reitero, lo mismo que toda la empresa Fester, que estamos a sus órdenes junto con nuestra red de distribuidores y que, bueno, que tengan un feliz viernes, pásenla bien, síganse cuidando y nos vemos en el siguiente webinar, que seguramente tendremos algún tema de interés para ustedes, para ayudarles a que construyan cada vez mejor. Entonces, bueno, pues muchas gracias, feliz viernes. Nos vemos hasta la próxima.